buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Continuamos con la quinta sesión del curso de Historia Constitucional, los constituyentes de 1824, 1857 y 1917. En esta ocasión nos acompaña el doctor Pedro Salazar para hablar del Estado laico. Me permitiré leer una semblanza curricular. El doctor Pedro Salazar es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Filosofía Política y Contemporánea por la Universidad de Turín, Italia. Desde el año 2003 es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y actualmente se desempeña como director de esta institución. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y tiene a su cargo la conducción del programa Observatorio de TV UNAM. En el ámbito académico es catedrático de Teoría de la Constitución, Teoría de la Democracia y Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido cursos de doctorado y maestría en diversas instituciones de educación superior nacionales. Asimismo, ha sido profesor invitado en las universidades de Turín, Aosta y Siena en Italia y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ha participado en seminarios e impartido conferencias en México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Uruguay, Chile, España, Italia, Venezuela y Paraguay. Es miembro del Seminario de Teoría Constitucional de América Latina, auspiciado por la Universidad de Yale, de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, ACE, del Comité Editorial de la revista Isonomía e integrante del Consejo Asesor del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de hecho este curso se enmarca como parte de esas actividades para conmemorar el centenario de la Constitución, que ya estamos a 5 meses y días. El doctor Salazar es autor y coordinador de libros colectivos y artículos en revistas especializadas. Algunas de sus publicaciones son La Democracia Constitucional, una radiografía teórica, publicado por el Fondo de Cultura Económica; División de Poderes y Régimen Presidencial en México, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y La República Laica y sus Libertades, la reforma a los artículos 24 y 40 constitucionales, publicado por el mismo Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenido, doctor Salazar. Al contrario, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a Francisco Burgoa por esta presentación. Muchas gracias a la doctora Patricia Galeana por la invitación a estar esta tarde de nueva cuenta en este estupendo espacio aquí con ustedes. Un espacio que solo tiene el inconveniente de que si empieza a llover mucho, ya me ha pasado, no se escucha nada de lo que decimos por acá, entonces voy a empezar la exposición sin más. Me disculpo por haber llegado estos minutos de retraso. Vengo desde la universidad donde dirijo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, como ya se decía, y donde acabamos de inaugurar un evento que tiene que ver con la agenda de no discriminación y que en su contexto de inauguración yo ya tejía desde ahí, como haré en unos minutos, con el tema de la laicidad estatal. Déjenme hacer unas reflexiones de carácter primero, digamos, teórico, luego una reflexión del significado y el sentido de la laicidad, y posteriormente una reconstrucción muy breve del proceso del Estado laico en la Constitución mexicana. La primera cuestión que quiero decir es que un Estado laico no es un Estado ni antirreligioso ni es un Estado intransigente. La laicidad estatal lo que supone es una separación de esferas entre el ámbito de lo que corresponde al Estado, a las autoridades públicas, y lo que toca a las distintas instituciones u organizaciones religiosas. Aquí hago una pausa que es importante. Tradicionalmente en países como el nuestro, en el que la presencia histórica ha sido sobre todo la de una iglesia en particular, suele hablarse de la laicidad de manera muy llana como la separación entre el Estado y la iglesia. Hay un error en ello, porque en realidad en un país plural y diverso como el nuestro no existe una sola iglesia, sino que existen un conjunto de iglesias distintas e incluso existen personas que profesan religiones que no se encuentran institucionalizadas en organizaciones religiosas. Ya de esta manera
me va sirviendo este primer argumento para advertir que la laicidad, esta separación de esferas, es condición de posibilidad de la pluralidad y de la diversidad religiosa. En un Estado laico, el Estado tiene una serie de funciones, tiene una serie de normativas, tiene una serie de leyes que valen para todos por igual y que permiten la coexistencia legítima de los distintos tipos de organizaciones, en este caso religiosas, que las personas deciden implementar, deciden instaurar. Entonces, primera premisa teórica, la laicidad no supone una agenda contra las religiones. Por el contrario, aunque parezca paradójico, la laicidad es condición de posibilidad de la coexistencia de distintas religiones, cuantas y tantas como la población de una determinada sociedad decida tener. En este sentido, la laicidad no está peleada con la libertad religiosa. Por el contrario, la laicidad es condición de posibilidad de la libertad religiosa que permite que cada persona, de manera autónoma y libre, decida si quiere o no profesar una religión y, en su caso, cuál es la religión de su preferencia. En un Estado laico, las personas tienen el legítimo derecho de ejercer su autonomía personal en materia religiosa y de desplegar su vida, si así lo deciden, conforme a un credo determinado. Y en ese sentido, la laicidad, lejos de ser, de nuevo, un obstáculo para la religiosidad, es una condición de posibilidad de la religión. Pero vuelvo a decirlo, de la religión entendida en sentido plural y diverso y libre. Hay otra veta en la que la laicidad tiene una vinculación profunda, y ahora diré, decía que esta es una reflexión teórica, con una dimensión ya no de la libertad, sino de la igualdad. La laicidad nos permite ejercer el legítimo derecho en igualdad de condiciones a ser distintos. La laicidad no le pide a las personas que para pertenecer a una comunidad política determinada deban adscribir su forma de vida o sus convicciones a un modelo de vida buena o de vida religiosa preestablecida, sino que permite que en igualdad de condiciones, de nueva cuenta, cada persona ejerza su autonomía de manera absolutamente libre. Y si lo ven desde esta perspectiva, la laicidad impone un imperativo de no discriminación. Porque si todas y todos tenemos el mismo derecho a creer o no creer en aquello que nos parezca mejor, entonces nadie tiene el derecho a darle un trato de menoscabo o de discriminación a una persona por tener una creencia distinta a la suya. En las sociedades venturosamente construidas a partir del principio de la laicidad estatal, nadie puede ser discriminado o discriminada por profesar una fe o una religión determinada, ni aunque sean sociedades en las cuales existan religiones mayoritarias y solo unas pocas personas decidan profesar religiones distintas o no profesar ninguna. Desde ese punto de vista, el Estado laico, y esta es una premisa que quiero sostener, no solo no es antirreligioso, no solo constituye una base que permite el ejercicio autónomo de la libertad de creencias, sino que también sienta las bases para una coexistencia pacífica entre personas que legítimamente no comparten las mismas creencias religiosas. Y por eso la laicidad es condición de posibilidad de un Estado democrático. Si en la democracia cabe la pluralidad de visiones, cabe la pluralidad de convicciones y cabe la pluralidad de creencias, solamente un Estado verdaderamente laico nos permite construir una sociedad en términos democráticos en la que creamos en lo que creamos o no creamos en ninguna deidad,
Todos y todas tenemos una carta de identidad, una carta de pertenencia en igualdad de condiciones. Quise esta premisa teórica como premisa de apertura para reivindicar que el Estado laico es mucho más que una pieza histórica o un vocablo, con un significado decimonónico en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. La laicidad es toda una toma de postura frente al tipo de concepción y de sociedad que se decide instaurar en el país. Al separar al Estado de las iglesias, a la esfera de lo político, de la esfera religioso, se buscan algunas finalidades como las siguientes: que nadie, desde el poder político, utilice a una religión determinada y mucho menos una religión mayoritaria para imponer sus mandatos en el ámbito de la esfera pública. Es decir, que desde el poder político no se utilice a la religión como instrumento de imposición. Esa es una de las primeras premisas. La segunda, y quizá la más clave en un Estado laico, que desde el Estado no se privilegien una religión sobre las demás. Es decir, que el Estado no le dé un trato de, supremacía o un trato ventajoso o un trato de privilegio, vuelvo a decirlo, a una religión sobre las otras religiones. El Estado debe de respetar en igualdad de condiciones los distintos credos que los ciudadanos y las ciudadanas profesen. Pero si esto vale para el Estado, también hay una serie de mandatos que valen para las iglesias. Y aquí me voy a detener unos minutos más. En primer lugar, la laicidad supone que ninguna iglesia, por más mayoritaria que sea, tiene el derecho de colonizar las instituciones políticas para imponer sus dogmas religiosos a la comunidad en su conjunto. Y creo que vale la pena detenerme en el punto. Cesare Beccaria, importante autor italiano, ilustrado, penalista, autor de I diritti delle pene, escribió una frase que me parece que es clave, que es muy breve, pero que es muy sencilla y muy clara. Decía: el Estado laico exige que el pecado y el delito se distingan. Y regreso al punto. ¿Es legítimo que las personas crean en una deidad determinada? Sí. ¿Es legítimo que se organicen para profesar su religión? También. ¿Es legítimo que pretendan con convicción íntima y profunda que sus creencias religiosas son las creencias verdaderas? Por supuesto. ¿Es legítimo que pretendan contagiar de su fe, respetando a los demás, pero de muchas maneras expresando el significado de sus creencias en aquellos ámbitos en los cuales sea genuino hacerlo? Por supuesto. Y es también legítimo y quizá moralmente necesario, obligado, para aquellas personas creyentes, que si su religión, sea la que sea, proscribe determinadas acciones por considerarlas moralmente inadecuadas, religiosamente reprobables, las personas que se adscriben a ese credo respeten los mandatos de su fe y adecúen su conducta, o incluso algunas religiones dirían, y su pensamiento, a los mandatos de la religión de su preferencia. Y en ese sentido es genuino y legítimo que las personas con convicción profunda crean que hay actos que constituyen eso que al menos en el ámbito de alguna religión se denomina pecado. Es decir, que crean genuinamente que hay acciones moralmente prohibidas porque sus credos religiosos así lo imponen. Lo que no se vale, lo que no es genuino, lo que no es legítimo, es imponer ese acervo de prohibiciones morales al resto de la comunidad política.
No es genuino convertir en delitos los que para una religión son pecados. Es cierto que hay prohibiciones que se parecen, no matarás es delito y es pecado, en fin, pero hay otros que no. Hay algunas cuestiones que pueden ser moralmente reprobables desde muchos puntos de vista, pero que no tienen que constituir un delito y sí pueden constituir genuinamente un pecado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la sexualidad. Desde el punto de vista de algunas religiones, en fin, hay una serie de acciones vinculadas con el ejercicio de la sexualidad que se consideran pecaminosas. Bueno, pero eso no tiene por qué convertirlas en delictivas. Una persona genuinamente, al adscribir sus convicciones a una religión, puede autoimponerse un código moral restrictivo en materia de prácticas sexuales y pensar que esa autorrestricción es moralmente correcta y tiene derecho a hacerlo y debemos respetarlo. Lo que no puede es pretender que ese código de comportamiento moral vinculado a su comportamiento sexual se traslade al Código Penal Federal y convierta en delitos todas aquellas acciones que desde la perspectiva suya y de su religión son pecaminosas. Porque para otras personas, genuinamente, de manera auténtica, esas acciones forman parte de un acervo de libre ejercicio de su autonomía y de su personalidad, que siempre y cuando las ejerzan con respeto a los terceros y respetando los mínimos, digamos, necesarios para la sana convivencia, no tienen por qué ser prohibidos. Cada quien en una sociedad democrática, de manera libre y autónoma, decidirá cuál es su plan de vida e intentará llevarlo a cabo. Y alguien puede pretender persuadir o convencer a los demás de que un plan de vida es mejor o otro, y eso se vale en el intercambio de razones en una sociedad plural y diversa. Lo que no se vale es imponer que aquello que para ti por convicción constituye un imperativo moral lo tiene que valer también para los demás, y mucho menos pretender que la manera de imponerlo es usando la fuerza pública, el derecho penal, la detención, la privación de la libertad, etcétera. Y esto se desdobla en muchos ámbitos de la vida social. Lo decía ya, hay sociedades hoy en el mundo actual en el cual ejercer una preferencia sexual no heterosexual constituye un delito que se paga con la vida, lo cual me parece una atrocidad tremenda. Y esas sociedades normalmente son sociedades teocráticas, en las cuales se imponen los mandatos de una religión determinada a la comunidad política y se utiliza la fuerza del Estado para hacer esos imperativos una realidad. Hay sociedades y hay estados en este país en el cual a una mujer que interrumpe un embarazo, incluso a veces de manera involuntaria, se le fincan responsabilidades penales y se le priva de la libertad. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de una convicción religiosa determinada, eso que constituye un pecado también se traslada a un código penal y se impone como delito, cercenando a las mujeres el libre ejercicio de su autonomía para decidir sobre su cuerpo y para asumir las consecuencias morales, físicas, sociales, probablemente matrimoniales de su decisión. Bueno, la separación entre el Estado y la Iglesia impone que esto no suceda. El Estado laico, si quiere serlo verdaderamente, es un Estado en el que ninguna religión, vuelvo a decirlo, debe de colonizar a las normas colectivas para imponer sus mandatos a la comunidad política. Cada quien tiene la libertad de decidir si se adscribe o no a un credo determinado y por lo mismo si asume o no los códigos de conducta que ese credo y esa religión les impone. Hay más. El Estado laico, para ser verdaderamente tal, establece a la educación laica
al menos en la educación pública. Sabemos que en México antes era la educación pública y privada y después, fue incluso normativamente trasladándose solo a la esfera de lo público, pero vuelvo a retomarlo y lo argumento, y argumento por qué. En un Estado laico, la educación debe de ser pública, debe de ser, en un Estado laico, en un Estado democrático, la educación debe ser necesariamente laica. Va mi argumento. En primer lugar, tiene que ver con algo que nuestra Constitución es clara, ya mencionaré algo de normas constitucionales. Y tiene que ver con los contenidos del conocimiento que se transmite a las niñas y a los niños. Tiene que ver con cuáles son los fundamentos y los sustentos de la información que pretende ser conocimiento que se transmite a los niños y a las niñas. Y lo que pide la laicidad es que en la escuela esos conocimientos sean conocimientos basados en el juicio crítico, en el ejercicio racional, en la ciencia, en la experimentación científica, porque es aquel acervo en el cual siempre también con sus momentos y sus asegúnes, pero es aquel, digámoslo así, afluente de conocimiento que es racionalmente verificable y que vale igualmente para todos. Lo digo con respeto a la religión de quienes tengan acá, pero voy a poner un ejemplo que me viene a la mano y lo digo con profundo respeto. Lo digo con profundo respeto. Si a los niños y a las niñas que están en un proceso de formación y de madurez intelectual les enseñamos las reglas en las que funciona la aritmética en la clase de 10 a 11 de la mañana y en la que va de las 11 a las 12, les explicamos en igualdad de condiciones el misterio de la Trinidad, les estamos nosotros a ellos transmitiendo que se trata de conocimientos equiparables en su sustento de racionalidad, y no lo es. Uno de esos conocimientos tiene un sustento en la ciencia de la aritmética, que es una ciencia comprobable, verificable, racional y que vale para todos. En el otro caso se trata de un conocimiento, de una convicción, de una creencia, pero que tiene sustento en un acto de fe. Y ese acto de fe solo vale y solo puede valer para quien legítimamente lo profesa. En ese sentido, la educación a las niñas y a los niños, para que sea respetuosa incluso de su diversidad religiosa, debe de ser laica. Y voy a este punto, conecto con este punto. En nuestras sociedades, venturosamente, convivimos personas con convicciones distintas. En este grupo, que además es un grupo que se construye de manera espontánea, fuimos llegando aquí de manera individual, probablemente algunos acompañados con amigos, familia, parejas, pero en realidad este es un conglomerado diverso, espontáneo y casual. Yo les garantizo que en este pequeño grupo, si hiciéramos una encuesta, tenemos convicciones políticas distintas. Vamos a votar por actores diferentes. Tenemos convicciones religiosas distintas. Les garantizo que aquí hay, cuando menos, ya con que del otro lado de esta mesa haya un creyente, ya tenemos convicciones distintas porque yo soy ateo. Entonces, ahí de entrada. Tercera, les garantizo que también es altamente probable que hayan preferencias sexuales diferentes. Y les garantizo también que tenemos convicciones distintas de lo que es la vida buena para nuestro país y de lo que es la vida buena para cada uno de nosotros en lo individual. Bueno, la única manera en la que garantizamos que la convivencia entre nosotros sea pacífica es aprendiendo a respetar esas diferencias y a respetarlas en su sentido profundo, en su sentido genuino, en respetar mi ateísmo como yo respeto la religión de los demás, como una convicción profunda que no requiere una argumentación para adoptarla con convicción si alguien desea que así sea. Cuando lo trasladamos a la escuela, el punto es muy importante, porque nuestra sociedad, plural, diversa y compleja, se refleja en nuestra niñez. Y en nuestras escuelas conviven niños que tienen distintas
lo voy a restringir al ámbito religioso, que tienen distintas, orientaciones, formaciones y creencias religiosas en sus núcleos familiares. Y qué bueno que así sea, porque esa es la pluralidad real de nuestra sociedad. Y nosotros, y de nuevo lo digo con respeto, uso ejemplos de religiones al azar, nosotros necesitamos que en las aulas de clase convivan los niños Hare Krishna con los niños ateos, con los niños judíos, con los niños musulmanes, con los niños católicos, con los niños Amish. ¿Por qué queremos eso? Porque es la única forma en la que después de convivir y aprender juntos, de jugar y de divertirse, de hacerse amigos y de enemistarse, cuando salgan a la calle, no van a pensar que alguien que piensa distinto a ellos es un degenerado. Si en cambio nosotros hacemos guetos y cotos en los que solo se ven entre ellos los niños que se parecen físicamente, los niños que tienen el mismo origen socioeconómico y que tienen la misma orientación religiosa, esas criaturas, al socializar con otros, van a tener una incapacidad profunda para entender la diferencia y para convivir con ella de manera respetuosa, genuina y abierta. Y lo que queremos es una sociedad democrática en la que la pluralidad esté presente, en el que la diversidad no sea un mal a exorcizar, sino sea un bien a recrear y a proteger. Y si eso es lo que queremos, al menos eso es lo que yo quiero, una sociedad democrática en la que quepamos todos desde nuestra diferencia, entonces la laicidad en la educación constituye un ingrediente fundamental que, entre otras cosas, sirve como antídoto contra personajes como Donald Trump. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quien le habla a un auditorio de solo iguales excluye a los demás, y eso genera potencialmente violencia. Ustedes me podrán decir, ¿y eso sucede relevante en nuestro país? Por supuesto. Hay muchísimas comunidades en distintas zonas de nuestro país en las que las diferencias religiosas son motivo de discriminación, de maltrato, de exclusión e incluso de expulsión comunitaria. Bueno, lo que tenemos que hacer es superar esa idea de que el que no cree como uno desde su otra edad es alguien que no tiene cabida en la comunidad compartida. Sí queremos una sociedad democrática. Esa es la premisa fundamental, ¿no? Una sociedad de iguales en la que se ejercen las libertades y los derechos. Voy hacia la conclusión, reconstruyendo el recorrido breve, en fin, podemos rebotar alguna idea hacia el final, pero de la figura del Estado laico en la historia constitucional mexicana. Los organizadores, la organizadora de este seminario, de este curso de historia constitucional, han elegido en este caso 3 constituciones liberales. La Constitución de 1824, la Constitución de 1857 y la Constitución de 1917. Liberales y federalistas las 3 constituciones, constituciones en las cuales los derechos del hombre, los derechos humanos, los derechos fundamentales, como los quieran llamar, están presentes, en el que el principio de separación de poderes ya estaba, digamos, en el eje central de la organización estatal, pero en el que la laicidad fue llegando poco a poco. Fue hasta la Constitución de 1857 cuando el constitucionalismo liberal mexicano recogió a los principios ya de la laicidad como principios de identidad constitucional en México. Es decir, ustedes lo conocen muy bien, es el contexto pre de las leyes de reforma, es el contexto de la ley Lerdo, es el contexto de los gobiernos liberales en los cuales la separación iglesia-estado comienza a verificarse. Sí, permítanme, sin ser historiador, yo soy constitucionalista, sé mucho más de leer el contenido de las normas que el de explicar el origen de las mismas, pero sí permítanme decir algo que es interesante. Lo digo de la mano de Roberto Blancarte, quizá uno de los
sociólogos, historiador más conocedor del Estado laico. Dice Roberto Blancarte: México, para ser como nación, tuvo que luchar dos independencias. Una frente a la corona española, otra frente a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica del siglo XIX mexicano era un poder político, un poder que desde, digamos, los tiempos de la colonia había colonizado a las instituciones y a las estructuras del Estado y brindaba muchos de los servicios que en un Estado sólido, ya en fin, digamos, un Estado consolidado, corresponden a las autoridades políticas y no a las autoridades religiosas. Las razones y explicaciones de esto, aquí hay historiadores que lo saben mejor que yo, tienen, digamos, raíces desde tiempos coloniales, ¿no? Hay una manera de explicar el devenir histórico que te ayuda a entender por qué sucedió este imbricarse de las instituciones religiosas sobre las instituciones políticas y de por qué desde el poder religioso se gobernaba en muchos sentidos, muchos ámbitos de la vida nacional. Bueno, la tesis de Blancarte a mí me parece muy poderosa. Después del siglo XIX, que es un siglo en muchos sentidos perdido para la historia del México moderno, era necesario que las autoridades civiles se emanciparan, limitaran y sometieran al derecho civil a las autoridades eclesiásticas. El proceso de gestación del Estado laico es el proceso de gestación del Estado mexicano. Ahí emerge una entidad política que ya no está subyugada por una entidad religiosa, sino que por el contrario logra ir aprobando una normatividad que logra ir imponiendo a una religiosidad. En aquellos tiempos, no tengo los datos estadísticos y por eso no los invento, tengo datos más o menos de ahora, pero en aquellos tiempos podíamos hablar de que en México la religión era una religión, si no hegemónica, sí mayoritaria, ¿sí? Y en ese sentido, la pluralidad religiosa todavía no era un actor presente o relevantemente presente. La pluralidad ha llegado a México con el paso de los años, entre otros ámbitos, en el ámbito religioso. De hecho, ya hay estados en México en los cuales la mayoría no es católica, sino la mayoría es de otras religiones, ¿no? Destacadamente Tabasco y, si no me equivoco, lo digo con cautela, entiendo que también Chiapas, ¿no? Entonces ya hay una diversidad religiosa. Pero en aquellos años esa no era la nota característica de la laicidad. La lucha por la laicidad era la lucha por la existencia del Estado y del Estado de Derecho político. La Constitución de 1917 es el receptáculo normativo claro de ese proyecto laico. Son emblemáticos 3 artículos. Menciono esos 3, aunque en realidad la laicidad se encuentra desperdigada también en otros. El famoso artículo 3º, que después sería reformado en el México por revolucionario todavía de una manera más radical y luego reformado en una manera un poco más moderada, pero en el cual, entre otras cosas, la principal que nos interesa es precisamente la que dice que la educación en nuestro país es laica y es gratuita y es pública, y esa laicidad supone que los contenidos que se enseñan en las escuelas deben de estar ajenos a los fanatismos, a los prejuicios y a los dogmatismos, es decir, religiosos. La idea es una apuesta clara por una agenda ilustrada educativa, al menos en el ámbito de la escuela pública, ¿no? No me detengo más en el punto, ya lo he dicho. La Constitución de 17, desde sus inicios, en su artículo 24, recogió un derecho que seguimos teniendo desde entonces y que solo fue afinado en 2012, ahorita diré algo sobre eso, que es el derecho a la libertad religiosa. Nunca en México dejó de existir la libertad de profesar el credo religioso de la preferencia de las personas. El artículo 24 reconoció ese derecho, pero eso sí, ya no le otorgó, como constituciones anteriores, el privilegio a una religión sobre las demás. Y finalmente el artículo 130, que ese sí es el artículo que fue, ya saben ustedes, más polémico, reformado en los años del gobierno del presidente Salinas, con mucha polémica alrededor, en fin,
Un artículo que lo que establece ahí son, con claridad, las reglas de la separación Estado-Iglesia, las reglas que limitan la participación política de los ministros del culto en las actividades, de nuevo lo vuelvo a decir, políticas del Estado, las reglas que imponen límites al ejercicio de sus convicciones religiosas a los funcionarios públicos, con esta idea de que se separe el ámbito de lo público de lo religioso, y también las reglas que establecían y siguen estableciendo algunos gravámenes económicos especialmente gravosos para las instituciones religiosas y algunas limitaciones en materia hereditaria y de donaciones entre las personas religiosas y su feligresía, ¿no? Un conjunto de reglas que no solamente iban separando esferas, sino que iban imponiendo límites al poder de las autoridades religiosas. Con esas normas vivimos un siglo, tres cuartos de un siglo XX complicado, convulso y en momentos tenso en materia religiosa. No me voy a detener porque no soy historiador, pero hubieron momentos, todos lo saben, de particular tensión y ruptura, como los que tuvieron lugar en el contexto de las guerras cristeras, ¿no? Ahí Jan Meyer es un referente fundamental de lectura para entender qué pasó por ahí. Y luego momentos, el momento que llamaban de la acomoda, ahora les digo la palabra porque era una frase como decir aquí hay, ahora les digo la palabra, veo y no veo lo que haces y logramos convivir y te empiezo a dejar que tengas escuelas privadas religiosas y vamos buscando una manera de convivir en el que el Estado constitucional sigue teniendo vigencia, sigue prevaleciendo, pero al mismo tiempo generamos ciertos ámbitos de tolerancia, no para las religiones individuales, sino para la religiosidad institucionalizada, ¿no? Ahí hay un periodo histórico relevante que nos conduce por la senda del México moderno. Ustedes saben, todavía en el México predemocrático o pretransición, en el gobierno del presidente Salinas de Gortari, tiene lugar, si no me equivoco, en 1992, una importante reforma constitucional que viene a alterar el contenido, sobre todo el artículo 130 constitucional. Otorga el derecho al voto activo a los ministros de culto religioso, suprime algunas prohibiciones para ostentar las vestimentas religiosas por las calles del país y permite también hace algunas concesiones en otros ámbitos que ya venían desde antes, si no me equivoco, en materia de educación privada ya constitucionalmente reconocida, etcétera, ¿no? Es decir, hay un ajuste que yo creo que fue un ajuste que respondió a un país que iba cambiando. El México de los años 90 es cada vez un México más plural, es cada vez un México más diverso, es cada vez un México en el que empiezan a coexistir de manera visible y no oculta diversidades religiosas, y creo que en ese sentido aquel ajuste constitucional, muy criticado en su momento incluso por el de la Voz, tenía un sentido que históricamente podemos comprender. Lo que ha venido de allá hacia acá, y con esto voy hacia la conclusión, son básicamente, a mi juicio, 5 fenómenos relevantes. Un fenómeno socialmente muy relevante, que es, ya lo dije muchas veces, solo lo reitero, un crecimiento de la diversidad religiosa en México. Quien tenga interés, y no cuesta nada, lo puede encontrar en una página electrónica, de ver una encuesta sobre cuál es el mapa de la religiosidad en México el año pasado. Les recomiendo un libro que editamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que se llama Estado laico en un país religioso, así le pusimos, por esta paradoja de la laicidad constitucional y la religiosidad social, y está editado en una colección que se llama Los mexicanos vistos por sí mismos, ¿no? Ahí pueden encontrar datos de cuál es la pluralidad religiosa, que es el primer fenómeno que creo que en los últimos años se ha venido consolidando. Un segundo fenómeno que a mí me parece
importante, institucional, es que fueron y han venido cobrando fuerza las instituciones que defienden el derecho a no ser discriminados en nuestro país. Y sí es importante porque esas instituciones han dado carta de identidad a la diversidad religiosa, a la otredad y a manifestaciones de diversidad que han sido históricamente perseguidas por las religiones históricas, como la diversidad sexual. Los fenómenos que se han vivido normativamente en entidades como la Ciudad de México en materia de diversidad sexual, de matrimonio igualitario y de interrupción legal del embarazo, por ejemplo, son fenómenos sociales que tienen impactos en las normas y que creo que es muy relevante subrayarlos, porque así como han generado un movimiento progresista en la capital del país, han generado una fuerte reacción en muchas otras entidades de la República, ¿no? Los otros dos fenómenos que voy a señalar son jurídicos y al final voy a decir uno político y me callo. Los dos fenómenos jurídicos, dos reformas constitucionales muy importantes en el año 2012. La primera, en el artículo 40 de la Constitución. La Constitución mexicana en su artículo 40 desde 1917 decía lo siguiente: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. En 2012 se agregó la palabra laica. Dice la Constitución, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal. ¿Sí? Hay una reivindicación de la identidad de la laicidad como elemento que le dota, digamos, un rasgo distintivo a la comunidad política llamada México. En complemento, se modificó el artículo 24 constitucional para reforzar la libertad religiosa y se nos dio por primera vez cabida en la Constitución a los no creyentes. Y se dijo que en este país todas las personas tienen el derecho de profesar la religión o las convicciones éticas de su preferencia, lo cual yo agradezco profundamente, porque las personas que no tenemos religión sí tenemos moral y tenemos códigos morales, al menos en mi caso, inspirados por proyectos humanistas y absolutamente, digamos, ilustrados como el liberalismo igualitario, que creen el derecho a ser distintos, que creen la autonomía personal, que creen el respeto y en la tolerancia y que cree en la importancia del diálogo como mecanismo de comprensión en una comunidad democrática. Eso sin tener religión alguna. Y el artículo 24 me parece que refuerza esa idea, que además inyecta una idea contra la intolerancia, contra la persecución, contra, digamos, el rechazo del que no piensa lo mismo que nosotros, ¿no? El último fenómeno que quiero mencionar, ya he hecho alusión a fenómenos sociopolíticos, he hecho alusión a fenómenos normativos. Creo que en estos últimos años lo otro que ha sucedido es algo que me parece grave y preocupante, que es la derrota de las convicciones laicas por parte de nuestros gobernantes a lo largo, ancho y en todos los órdenes de gobierno de este país. Hoy, en México, el principal enemigo de la laicidad no son las iglesias ni es la iglesia mayoritaria, es la clase política mexicana, que ha claudicado en sus convicciones, que ha rendido las puertas del Estado a, digamos, los pies de las sotanas, que ha abierto las puertas de las decisiones del Estado a las convicciones de una u otra, normalmente de una religión sobre las demás, y que ha hecho uso de la religión como instrumento de campaña, de intercambio, de mercantilismo político. ¿Alguien me puede decir, pero tú no has leído el semanario Desde la Fe? Sí, lamentablemente lo leo todas las semanas porque estudio estos temas, entonces me lo tengo que aventar y me lo aviento. ¿Y no has visto las declaraciones del señor cardenal tal y sobre todo ese señor Valdemar? Sí, sí las he visto.
Sí las he visto y me espantan. Me espantan por su fanatismo, por su intolerancia, por su exclusión, etc. Y no te preocupa que además tienen una agenda política clara, porque ahora dicen que además este gobierno y cualquier otro, porque además no es este gobierno, son todos los gobiernos que, en fin, y además en este caso por el matrimonio igualitario, es un gobierno corroído, que se va a derrumbar y entonces que hay que recuperar los valores religiosos e imponerlos sobre el Estado. Y no te preocupa que ahora hablan mal de los ministros de la Corte, a los que insultan todo el tiempo, y de los legisladores en general parejo, y de los partidos. A ver, claro que me preocupa, pero no me extraña. Esa es la agenda de una institución que lo que quiere es recuperar una posición de privilegio. Lo que sí me sorprende, me preocupa y en verdad me altera es que frente a eso la clase política, los gobernantes de nuestro país no reivindiquen el texto vigente de nuestra Constitución y sin excesos ni abusos, sin discriminación ni represión, sin marginación ni persecución, simplemente con el Estado de Derecho en la mano, impongan las sanciones administrativas, no penales, administrativas que corresponden. Porque si vivimos en un Estado laico, tenemos que defender su institucionalidad laica. Y en este caso, sobre todo después de las elecciones de este año, esa institucionalidad laica sí ha sido desafiada, sí ha sido puesta a prueba y sí es, digámoslo así, amenazada de manera cotidiana. Si la laicidad es, como yo creo que es, condición de diversidad, de inclusión, de reconocimiento de la otredad, de libertad de conciencia, religión y de ejercicio pleno de la autonomía personal, creo que vale la pena romper una lanza por la laicidad contenida en nuestra Constitución y exigir a nuestros gobernantes que respeten nuestro marco normativo vigente desde 1917 y con asideros en 57. Muchas gracias.